En 1951, Ralph Baer recibió un encargo especial en la empresa donde trabajaba. Loral se dedicaba principalmente a desarrollar tecnología militar, pero en esta ocasión buscaban crear la mejor televisión del mundo. Baer, con su visión innovadora, pensó que este televisor debía traer algún tipo de juego interactivo para diferenciarse del resto de los modelos. Pero Loral no siguió con el proyecto y Baer tiempo después fue a parar a Sanders. En ese momento en Estados Unidos habían unos 40 millones de televisores y Baer seguía dándole vueltas a la idea de que los televisores pueden usarse para algo más que ver programas. Por lo tanto, comenzó a trabajar en el proyecto junto a dos compañeros en secreto, tanto en diseños como en la fabricación del prototipo. Baer logró convencer a los ejecutivos de que el verdadero potencial de ese proyecto estaba en los hogares de las personas, y tras numerosos prototipos, en 1967 presentó el séptimo modelo al que llamó la Brown Box. Esta brillante invención ofrecía un juego como el tenis e incluso permitía la adaptación de una pistola de juguete, pero ¿quién estaría dispuesto a adquirir los derechos de esta máquina? Sanders era un contratista en el ámbito militar y la idea no gustó a los directivos de la empresa. Así que Baer emprendió la búsqueda de fabricantes de televisores que estuvieran interesados en llevar este producto a los hogares de las personas. Tras poner a prueba su funcionamiento, mostró el prototipo a muchas empresas y algunas mostraron interés, aunque solo RCA fue el único interesado en comprarlo. Pero antes de finalizar el trato, el ejecutivo de RCA, Bill Enders, se fue a trabajar a Magnavox, así que Baer tuvo que convencer ahora a Magnavox. Finalmente, en 1971, lograron cerrar el trato. Esta historia también tiene como protagonista a Atari, y Atari también tiene sus orígenes en la década de los 60. Por esa época ya se veían experimentos como Vertigo Brain, Tennis for Two y Space War. Si bien estos juegos quedaron en gran medida olvidados, quedando como experimentos de laboratorio, sirvieron de semilla para el futuro de los videojuegos. Nolan Bushnell, un fanático de Space War, visionario, soñador, utopista, imaginativo y algo mañoso, a principios de los 70s comenzó a desarrollar junto a su amigo Ted Duffy un prototipo de máquina funcionando con monedas y que imitara su juego favorito. Así fue como nació Computer Space, un clon de Space War, claro está, y el primer videojuego operado por monedas. ¿El resultado? Un total fracaso. El juego estaba muy adelantado para su época. Era complicado como para ser producido en masa y aunque no tuvo éxito, serviría como una gran lección para Bushnell en su carrera. Por otro lado, el equipo de Magnavox seguía trabajando y transformó la caja marrón en un prototipo final. Ellos diseñaron el exterior de la consola dejando atrás el modelo de Baer y modificaron las entrañas de la máquina. Así, nació la primera consola de la historia. Durante su primer año en la naciente industria de los videojuegos, Magnavox vendió alrededor de 100.000 unidades de la Odyssey. Pero, ¿recuerdas a Bushnell? En el momento en que Baer presentó los prototipos, Nolan fue a ver una de las demostraciones. Vio el juego del table tennis que se estaba exhibiendo y maravillado, esta vez Bushnell, aprendiendo de sus errores, desarrolló una copia mejorada de ese juego poniendo a la venta el arcade llamado Pong ese mismo año. El prototipo de Pong fue probado en un bar de Sunnyvale. No había pasado ni una semana cuando el dueño llamó a Bushnell para decirle que su máquina era una porquería y que no andaba. Resultó que la máquina estaba tan llena de monedas que había dejado de funcionar. Nolan vio una mina de oro. Pong era un verdadero éxito. Consciente de las posibilidades de su invención, decide que no vendería la licencia a nadie. Atari distribuyó sus propias máquinas y creció rápidamente. Pero, ¿cómo respondió Magnavox? La primera demanda de la historia por derechos de autor en un videojuego. Pero Atari no sería el único caso de demanda por parte de Magnavox. Pronto surgieron clones. El primero de ellos se fabricó en España. En 1974, la empresa de televisores y radio Interelectrónica presentó la consola Overcall. Era un calco de la Odyssey, pero incluso la superó en algunos aspectos porque tenía mandos soldados a la consola y con juegos integrados en vez de cartuchos. El otro clon de la Odyssey se fabricó en Argentina con el nombre de Telematch. No se sabe la fecha ni el precio de esta consola, pero usó un sistema de botones sospechosamente parecido al de la Overcall. Atari estaba teniendo éxito con sus máquinas recreativas, aunque la competencia y los clones estaban reduciendo sus ganancias. Entonces Nolan decidió crear una versión casera de Pong, logrando un acuerdo con Sears para venderla en sus tiendas. La consola, llamada Sears Telegames, nació en Navidad de 1975, siendo otro gran éxito. Tenía características únicas que la diferenciaban de la competencia.
A primera vista no parecía haber grandes diferencias entre Pong y el tenis de Magnavox, pero todo cambiaba a la hora de jugar. La pelota de Pong aumentaba su velocidad cuando se golpeaba el punto. Además rebotaba en un ángulo diferente dependiendo de la parte en la que impactara y, por si no fuera poco, tenía sonido. ¡Saludos! En 1976 llegó uno de los cambios más importantes de la historia de las consolas. Se lanzó la Channel F, la primera consola que permitía cambiar los videojuegos usando cartuchos intercambiables. Esto representó un gran avance, ya que no limitaba la consola solo a los juegos que venían preinstalados. Si bien fue revolucionaria en ese sentido, no tuvo tanta repercusión en la época. Una de las razones fue por su catálogo de juegos, que no eran tan buenos que digamos, y otro de los motivos es que Atari, un año después, lanzaría su icónica consola Atari 2600. Pero los jugadores ya se estaban cansando de jugar al Pong y les costaba comprender eso de los cartuchos intercambiables. Por esa razón, las ventas de Atari fueron lentas en un comienzo y poco a poco, a medida que las personas comprendieron su potencial, la consola comenzó a ganar popularidad y a vender muchas más unidades. Más temprano que tarde, la máquina de Atari no tenía competidores. Hasta entonces, la industria de las consolas domésticas estaba bajo el completo control de Estados Unidos. Pero, en el otro lado del mundo, Japón, silenciosamente, estaba experimentando un rápido avance tecnológico. En 1977, Nintendo lanzó la Color TV Game. Esta consola fue en esencia una versión más simple del Home Pong y era tecnológicamente inferior a la Atari 2600. Fue así como Nintendo empezó en la industria de las consolas en Japón. A pesar de todo y su tecnología obsoleta, la consola tuvo un buen número de ventas. Nintendo continuó mejorando su consola y lanzó varias actualizaciones, incluyendo un modelo llamativo con palanca y volante para juegos de carreras, diseñado por un recién llegado a la compañía llamado Shigeru Miyamoto. Ahora, regresando a Norteamérica en 1978, Magnavox, la pionera en el mundo de las consolas, no se quería quedar atrás en esta competencia y contraatacó con la Odyssey 2, con la intención de competir con la poderosa Atari 2600. Por más que logró buenas ventas, nunca pudo igualar a la imparable máquina de Atari. Pero todo cambiaría y para mal cuando Warner, tras comprar a Atari, comenzó a cometer una serie de errores que acabaron provocando la salida de Nolan Bushnell. Además, las mentes brillantes detrás de los videojuegos no estaban recibiendo el reconocimiento que merecían, por lo que desencadenó la partida de 4 programadores. Estos programadores eran responsables de más del 50% de la venta de cartuchos para Atari y como respuesta fundaron Activision, la primera distribuidora independiente de videojuegos. Mientras en Estados Unidos había una guerra para ver quién tenía la consola más grande y con mayor potencia gráfica, los japoneses demostrarían que se pueden hacer grandes cosas con algo tan pequeño. En el año 1980, Nintendo presentó en el mercado las icónicas Game & Watch, unas consolas portátiles compactas que incluían un solo juego. Aunque no fueron las primeras de su tipo, sin lugar a dudas destacaron como las más sobresalientes entre las consolas portátiles. A pesar de su limitado poder, que solo superaba el de una calculadora de la época, y de una pantalla de cristal líquido un poco más grande que un sello postal, estas consolas desataron un fenómeno global. El gran éxito de Game & Watch demostró que conquistar un mercado no depende únicamente de la potencia, sino también de una gran idea. Esa idea surgió de la mente de su creador Gunpei Yokoi, quien se inspiró al ver a un oficinista tan aburrido que jugaba con una calculadora de bolsillo. Y como suele suceder cuando algo tiene éxito, empezaron a surgir bastantes imitaciones, pero la calidad de las máquinas de Nintendo superó a su competencia, lo que no afectó sus ventas. Fueron tan exitosas que se produjeron durante más de una década y se lanzaron al mercado 59 modelos diferentes. En Estados Unidos seguía la guerra de consolas y en esta ocasión Magnavox lanzó un juego llamado Casey Munchkin. Este era una copia de uno de los juegos arcade más destacados de la época y uno de los más exitosos en la historia de los videojuegos. Estamos hablando de Pac-Man. ¿Y qué pasó? El problema surgió porque Magnavox no tenía la licencia para el juego, y la única compañía con los derechos exclusivos para llevar Pac-Man a los hogares era Atari, y en Atari todavía no habían olvidado la demanda de Magnavox por el juego Pong. Estos no dudaron en devolverle la jugada, llevándolos a juicio. ¡Oh, wow! Finalmente, Atari ganó el caso, obligando a Magnavox a retirar su juego de las tiendas.
Con el camino libre, Atari en 1982 lanzó su propia versión de Pac-Man para su consola. Esto esperaban las personas, pero esto es lo que nos trajo Atari. Con sus defectos y todo, Pac-Man era tan popular que se convirtió en el juego más vendido en la historia de la compañía. En 1982 salieron juegos muy buenos. La fiebre por los videojuegos llevó a una sobreproducción con numerosas empresas invirtiendo mucho dinero, pero esta vez creando cada vez más y más y más juegos de pésima calidad. Por lo que esto desencadenó la desconfianza de los jugadores y las ventas cada vez eran menores. El mercado se saturó de juegos abominables y la burbuja estaba a punto de estallar. En secreto, Atari planeó un gigantesco entierro de consolas y cartuchos de videojuegos en un vertedero en Nuevo México, Estados Unidos. Entre los millones de títulos sepultados se encontraba la versión defectuosa de Pac-Man y el desastroso E.T. el extraterrestre, por el que pagaron una fortuna en derechos de autor, alrededor de 25 millones de dólares. Las acciones de Atari se fueron al piso y Warner, que había adquirido la empresa años atrás, finalmente la vendió. Esta crisis hizo quebrar a cientos de empresas estadounidenses dedicadas a la producción de videojuegos. Surgieron dudas sobre el futuro de la industria y muchos predijeron su desaparición. Además del exceso de juegos y de consolas, hay que sumar que en esa época las computadoras personales se volvieron más accesibles para el público. Mientras todo esto pasaba en Estados Unidos, en el otro lado del mundo, Nintendo había desarrollado tanto su tecnología que empezó a dominar el mercado japonés en 1983 con su Family Computer, conocida como Famicom. 2 años después recibiría un nuevo nombre y un nuevo diseño para entrar al mercado estadounidense como la Nintendo Entertainment System. Mientras que la versión japonesa tenía la apariencia de juguete, para el diseño occidental se le quiso dar una apariencia más tecnológica, pasando a ser de una camioneta familiar a un DeLorean, diseñada a imagen y semejanza de un reproductor de video de la época. El título emblemático de la NES, Super Mario Bros., creado por Shigeru Miyamoto, venía incluido en la consola. Mario ya había hecho su aparición 3 años antes en el juego de arcade Donkey Kong, bajo el nombre de Jumpman, y tanto Mario como Luigi habían debutado 2 años antes en la máquina arcade Mario Bros. El sector de los videojuegos recuperó la estabilidad perdida en los últimos años, consagrándose como una de las consolas más exitosas de su época, y fue clave para levantar esta industria. Gracias a Nintendo, los videojuegos tuvieron su renacimiento. El personaje de Mario se convirtió en un icono incluso más reconocido que Mickey Mouse por los niños estadounidenses. Nintendo implementó un sistema de autenticación en cada consola y cada cartucho con licencia oficial. Además, estableció reglas estrictas para desarrolladores de terceros quienes debían firmar contratos exclusivos con Nintendo. De esa manera, introdujo un sello de calidad con estándares muy altos. Así, Nintendo aseguró la buena reputación de la consola, aprendiendo de los errores de la generación pasada. El catálogo de juegos de la NES se expandió significativamente y nos trajo títulos legendarios como The Legend of Zelda, Mega Man, Final Fantasy, entre otros. Poco tiempo después, apareció el primer rival de Nintendo. Sega se presentó como un competidor importante para Nintendo. En 1988 lanzó la Mega Drive, una consola de 16 bits de la cuarta generación. Una de las batallas más icónicas de la historia de los videojuegos había iniciado. Pasando al mundo de las portátiles, en 1989 Nintendo lanzó al mercado una innovadora consola de videojuegos, la Game Boy. Luego de resolver una disputa legal con Atari, Nintendo adquirió los derechos de un juego desarrollado por el programador ruso Alexei Pajitnov, conocido como Tetris. Tetris se convirtió en un éxito mundial, y su inclusión en el catálogo de la Game Boy llevó a esta consola a la cima de la fama. Como respuesta, Sega lanzó su propia consola portátil llamada Game Gear, que destacaba por su mayor potencia técnica y su pantalla a color. Además, la Game Gear ofrecía una característica única, la capacidad de convertirse en un televisor portátil. Sega también desarrolló su propio juego similar a Tetris llamado Columns. Curiosamente, a pesar de la superioridad técnica de la Game Gear,
la Game Boy, menos potente, logró superarla en popularidad. Ahora volviendo a la guerra de consolas de sobremesa, la Super Famicom, como se conocía en Japón, se lanzó en noviembre de 1990, siendo otro éxito inmediato para Nintendo y se vendieron las primeras 300.000 consolas en pocas horas. La rivalidad entre Sega y Nintendo se intensificó con el lanzamiento de Sonic, lo que ayudó a Sega a ser líder en ventas en Europa. Nintendo, con su hegemonía perdida en el viejo continente y peligrando en Estados Unidos, decidió dar un paso adelante y lanzar la Super Nintendo en Norteamérica en 1991, ofreciendo algunas ventajas técnicas sobre la Mega Drive, como por ejemplo el modo 7 de Nintendo. Este modo permitía una perspectiva pseudo 3D. Títulos como F-Zero, Super Mario Kart, The Legend of Zelda y Street Fighter 2 ayudaron a que la Super NES fuera ganando la batalla. Más adelante, Nintendo revolucionó los gráficos con Donkey Kong Country, utilizando gráficos 3D pre-renderizados. Al mismo tiempo, los videojuegos para PC sentaron las bases de los shooters en primera persona con títulos como Doom y Wolfenstein. Si bien Philips, en 1991 trajo una de las grandes innovaciones, siendo la primera consola que incorporó el formato CD, no obtuvo tanto éxito por estos juegos. Sony, en la década de los 80, siendo un gigante en tecnología y una de las compañías más importantes del mundo, no mostraba ningún interés en aventurarse en esta industria. Sony se limitaba a colaborar con otras empresas, como en el caso de Nintendo, donde tuvo un rol importante en el apartado sonoro de la Super Nintendo. Nintendo propuso a Sony crear un soporte de CD para la Super Nintendo, dado que Sony junto con Philips fueron las pioneras con el formato. Parecía lógico que estas dos compañías lideren el desarrollo de la tecnología para la Super Nintendo. Pero, ¿qué pasó? Nintendo canceló el proyecto con Sony. Nintendo se asocia con la compañía que lo inventó. Philips Electronics. Nintendo se percató de que los juegos en formato CD generaban menos beneficios que sus juegos actuales en cartucho. Crearé mi propia consola con juegos de azar y mujerzuelas. Antes, se habían lanzado sistemas y consolas con entradas de CD. Ante la cancelación del proyecto y la ruptura de su relación con Nintendo, Sony, que ya había invertido mucho tiempo y recursos en la máquina, se enfrentó a la decisión de lanzar su propia consola. Esta elección fue compleja, ya que Sony no tenía experiencia en este mercado. Muchos directivos de la compañía veían con dudas la idea de fabricar una consola propia. Sin embargo, después de intensas negociaciones internas, se llegó a un acuerdo, y Sony decidió aventurarse en la fabricación de su propia consola, dando origen a la PlayStation. Nintendo no se esperaba que la cancelación de su proyecto CD para la Super Nintendo y la ruptura de su relación con Sony resultarían en la aparición de un temible competidor. Frente a la nueva generación de consolas, aún no había revelado sus estrategias, por lo que en ese momento, el único rival de la nueva máquina de Sony era la Sega Saturn. A finales de 1994, ambas consolas, la Saturn de Sega y la PlayStation de Sony, fueron lanzadas en Japón con apenas 2 semanas de diferencia. Ambas compartían características similares, contaban con capacidad para mover polígonos muy parecida y con soporte para CD, lo que las convertía en las consolas más potentes hasta ese momento, iniciando así una nueva batalla. Inicialmente, todo indicaba que la Saturn partía con ventaja, ya que Sega contaba con una amplia experiencia en el sector de las videoconsolas, respaldada por sus exitosos juegos arcade que podría llevar a la Saturn. Pero la realidad fue muy distinta. Saturn presentaba un problema significativo. Su doble procesador principal resultaba ser una espada de doble filo. Por un lado, otorgaba una potencia considerable a la Saturn, pero al mismo tiempo complicaba en gran medida la programación en esta consola. Esto llevó a que los desarrolladores no pudieran aprovechar del todo la capacidad de la consola,
De hecho, algunos utilizaban solo un procesador para hacer más simple la programación, lo que reducía a la mitad las prestaciones de la Saturn. Sega enfrentó varios problemas con sus primeros juegos provenientes de los arcades, llegando al punto de tener que lanzar revisiones para intentar corregir los fallos en las primeras versiones. En cambio, la PlayStation fue una maravilla. Contando con un solo procesador principal pero igualmente potente, esto facilitó en gran medida la programación en la máquina de Sony, brindando a los desarrolladores un entorno más sencillo y agradable. Esta facilidad provocó la creencia errónea de que la PlayStation era más potente en gráficos tridimensionales que la Saturn, lo cual no era cierto en realidad, y esta percepción llevó a que los desarrolladores abandonaran gradualmente la Saturn debido a su complejidad, prefiriendo la PlayStation de Sony, que tenía un catálogo de videojuegos en constante crecimiento. A pesar de este problema, la Saturn tenía una ventaja sobre la PlayStation. Además de contar con su entrada de CD, también tenía una entrada para cartuchos, aunque no se utilizaba para juegos en sí. Permitía aumentar la memoria RAM de la consola, haciendo posible la creación de juegos más complejos. En esos tiempos, los juegos tridimensionales no requerían tanta cantidad de memoria y la memoria interna tanto de la Saturn como de la PlayStation resultaban suficiente para este tipo de juegos. En gráficos tridimensionales, la Saturn no tenía ninguna ventaja sobre la PlayStation, pero los juegos en 2 dimensiones más elaborados, sobre todo los de lucha, sí requerían una cantidad considerable de memoria. En Japón, los juegos de lucha en 2D tuvieron una gran popularidad y a Saturn le fue bien en esa región, llegando a competir con la PlayStation durante algunos años. Pero la situación fue muy diferente en el resto del mundo. En Occidente, los jugadores estaban obsesionados con juegos tridimensionales y los gráficos en 2 dimensiones se veían anticuados y obsoletos. La mayoría de estos juegos no salieron de Japón y como resultado el catálogo de la Saturn en Occidente fue más escaso que en el país nipón. Y con pocos juegos destacados, Sega experimentó un fracaso de ventas en todo el mundo. La PlayStation ganó la guerra, sobre todo por su combinación de simplicidad y potencia. Y hay que sumar a todo esto que la máquina de Sony también contó con un aliado completamente inesperado: la piratería. Hasta la llegada de PlayStation, la piratería en las consolas era irrelevante, casi inexistente. ¿Por qué? Los cartuchos eran difíciles de copiar, necesitaban una maquinaria especial para crearlos, eran piezas muy complejas de producir y las copiadoras de CDs también eran muy costosas. Pero a partir de 1994, los precios comenzaron a descender y las copias se volvieron más accesibles. A pesar de que tanto la Saturn como la PlayStation contaban con protección anticopia, las primeras unidades de PlayStation eran vulnerables a un simple truco, mientras que la protección de la Saturn parecía más efectiva. En ese momento, ambas consolas eran costosas, pero el hecho de que se pudieran utilizar copias en la máquina de Sony hizo que muchos usuarios se decantaran por ella. La piratería de PlayStation se propagó rápidamente, incluso con copias fabricadas en China, conocidas comúnmente como serigrafías, a un precio aún más económico que las copias caseras, por lo que invadieron rápidamente el mercado negro. Los de Sony fortalecieron la protección anticopia de su consola, controlando un poco la piratería. Durante los primeros años, este fue uno de los factores que impulsó sus ventas. A pesar que en un principio hubo pérdidas, Sony recuperó su inversión a largo plazo, gracias al gran número de consolas que habían vendido, con más de 100 millones de unidades en todo el mundo. Una de las cosas que llamaban la atención de la PlayStation es que estaba enfocada a un público más adulto, y especialmente con algunos juegos que abordaban temáticas más oscuras y profundas que lo visto anteriormente. Esto rompió el concepto tradicional de las videoconsolas, que se veía más bien como juguetes para niños, transformándose así en una plataforma de entretenimiento para todo tipo de público. La PlayStation no solo derrotó fácilmente a la Saturn, sino que también abrió el camino para enfrentarse a otros competidores en el futuro. Y no me refiero a la PlayStation de los 90. En 1996 llega la tan esperada consola de Nintendo, que en un principio se llamó Ultra 64, pero terminó siendo rebautizada como Nintendo 64. La Nintendo 64 destacó por su potencia técnica, con un procesador de 64 bits y gráficos mejorados que disminuían los dientes de sierra. Además, mantuvo su apuesta por los cartuchos en lugar de los CD-ROM. Esta vez, el personaje de Mario dio inicio a un juego completamente en 3 dimensiones, estableciendo así los fundamentos del género de plataformas en 3D.
Super Mario 64, considerado por muchos como uno de los mejores juegos de todos los tiempos, fue revolucionario en este sentido, ya que se podía cambiar la perspectiva de la cámara, había libertad de movimientos y fue innovador en los diseños de niveles. Aparte de Mario 64, otro de los juegos destacados cuando salió la consola fue el Mario Kart 64. De esta manera comenzó otra intensa competencia, pero esta vez entre Sony y Nintendo. Para los desarrolladores, crear juegos en formato CD resultaba más conveniente, aunque los cartuchos eran más robustos y podían almacenar partidas sin depender de una unidad externa. Los CDs eran más económicos de producir y ofrecían una capacidad mucho mayor. Además, algunos CDs permitían la reproducción de pistas de audio, dando una mejor calidad de sonido, lo que llevó a la creación de tremendas bandas sonoras en ciertos videojuegos. El CD proporcionaba mayores regalías por cada juego vendido. Incluso una empresa que siempre había colaborado con Nintendo decidió irse a la competencia, a pesar de haber lanzado todas las entregas de la icónica saga Final Fantasy en consolas de Nintendo. La limitación de almacenamiento en los cartuchos de la Nintendo 64 presentaba un desafío, y la solución fue pasarse a PlayStation, donde Final Fantasy VII, la creación del genio Hinorobu Sakaguchi, se convirtió en un éxito de ventas mundial. Esto inclinó un poco la balanza a favor de la PlayStation, pero Nintendo aún tenía ases bajo la manga. PlayStation, por su parte, continuaba expandiendo su extenso catálogo con juegos que sentaron las bases para sagas impresionantes que aún tienen éxito en la actualidad. Mientras tanto, Nintendo no centraba todas sus apuestas en la Nintendo 64. En 1998 estaban inmersos en el desarrollo de su próxima consola portátil, la Game Boy Advance. Pero, por retrasos en el proyecto, surgió de manera inesperada la Game Boy Color, resultando en un rotundo éxito de ventas. Esta fue la primera consola compatible con su predecesora, permitiendo jugar a los antiguos juegos de la Game Boy clásica en esta nueva versión, pero ahora con colores. En los 90s, Sega, que había salido perdedora en la batalla de las consolas, trabajaba con precaución en un proyecto destinado a revitalizar la empresa, que estaba pasando por momentos difíciles. En 1998, Sega sorprendió a todos al lanzar la primera videoconsola de sexta generación, con el nombre de Dreamcast, adelantándose a todos sus competidores. Saturn continuaba siendo un éxito en Japón, pero Sega optó por dejarla de lado para concentrarse en su nueva plataforma, repitiendo una tendencia que ya había ocurrido con frecuencia en las consolas anteriores de la compañía. Esta decisión quebró aún más la confianza de los usuarios de Sega, pero a pesar de eso, se propusieron dejar atrás los errores del pasado y marcar un nuevo comienzo con Dreamcast. Con un procesador principal de 32 bits, respaldado por un impresionante procesador gráfico de 128 bits, le daban a la Dreamcast una capacidad gráfica sobresaliente comparable solo con las placas arcade más avanzadas y costosas de la época. Esto marcó una diferencia considerable en comparación con cualquier otra consola. La Dreamcast no solo tenía potencia, sino que también introdujo innovaciones en varios aspectos. En esta ocasión, Sega facilitó en gran medida el desarrollo de juegos, permitiendo aprovechar todas sus capacidades pero de una manera más sencilla. Incluso venía el sistema operativo Windows para simplificar aún más el trabajo de los desarrolladores. El problema que afectó a Saturn fue la baja calidad de las adaptaciones de los juegos arcades de Sega que no estuvieron a la altura de las expectativas en aquel momento. Sega adoptó un enfoque único en el desarrollo de la Dreamcast. Antes, la compañía creaba placas arcade potentes sin restricciones económicas y luego creaba la consola capaz de reproducir estos juegos, pero ajustándose a un precio final más accesible. Desafortunadamente, esta estrategia a veces daba como resultado que la Saturn no pudiera ofrecer la calidad necesaria al adaptar estos juegos.
Con Dreamcast, Sega cambió su estrategia. En lugar de basar la consola en sus placas arcade, primero diseñaron la consola y luego crearon un sistema arcade llamado Naomi, que es esencialmente una Dreamcast, pero ligeramente más potente y con pequeñas diferencias. Esto permitió que todos los juegos lanzados en Naomi fueran convertidos a Dreamcast, ofreciendo versiones prácticamente idénticas. Estas adaptaciones se hacían de manera eficiente y económica. A partir de ese momento, Sega utilizó ampliamente la Naomi para la mayoría de sus juegos arcades. Incluso otras compañías como Capcom adoptaron la Naomi, resultando en un catálogo de juegos arcade para Dreamcast repleto de títulos convertidos, todos manteniendo la fidelidad de los originales. Otra de las innovaciones de Dreamcast fue su tarjeta de memoria Visual Memory, equipada con controles y una pequeña pantalla que la convertían en una especie de mini consola portátil. Al insertarla en el control, se agregaba una pantalla que durante las partidas permitía visualizar datos y añadir funciones extra a los juegos, algo que no se vería en ninguna otra consola hasta 14 años después. Y además, se da una de las grandes innovaciones cuando Dreamcast sería la primera consola verdaderamente preparada para el juego en línea. Aunque antes habían periféricos en otras consolas que permitían la conexión a internet, Dreamcast venía de fábrica con un módem integrado y todo lo necesario para conectarse a la red. Y en cuanto a la estrategia de ventas, Sega optó por una campaña de marketing fuerte y directa para promover su consola. En esta ocasión, Sega hizo todo correctamente. Lograron crear una máquina impresionante desde el punto de vista técnico, superior a cualquier otra, llena de innovaciones, fácil de programar y con una sólida biblioteca de juegos. Los esfuerzos se vieron reflejados en las ventas iniciales de Dreamcast, que fueron muy prometedoras. ¿Y qué podría salir mal?